laxismo otra vez, maldad, rencor, avaricia, odio y desdén. La hora del laxismo una y otra vez, bienvenidas. La hora de la chisma, hora de la chisma. ¡Ah! ¡Toma! Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos un día más a mi maravilloso canal, a todas las hermosuras que nos ven y a los pocos pero potentes chicos que nos siguen, porque te traigo la hora de la chisma de esta semana. ¡Ay! Y entre tanta ruptura y entre tanto drama televisivo, yo he decidido traerte un drama tiktokero. ¿Cómo soy? Hombre, ya que paso tiempo en él, pues ya que menos que sacar un poquito de tributo, ¿no? A la plataforma, aunque esto que te voy a contar es un híbrido entre TikTok y YouTube. Así que recuerda que te puedes suscribir, darle like, comentar y compartir. Es totalmente gratuito, me estarás ayudando un montón. Y no solo me estarás ayudando un montón, sino que tampoco cuesta nada, que no sé yo, de verdad, que tanto que cuesta darle un botoncito. Recuerda unirte como miembro del canal por menos de un eurito al mes, que tendrás todos los vídeos sin anuncios. Y cuando los grabo anticipadamente, los tienes incluso antes que el resto. ¿Saben lo que me he traído, no? Mi termo de Bunny, porque se viene fantasía, drama y conflicto. Por favor. Ay. Claro, si tú estás unido a mi grupo de difusión de Instagram, que es tan fácil como seguirme en Instagram, y en mi propio perfil tienes Alembarea, que es el nombre del grupo de difusión, ya estarías enterado de la mayoría de la fantasía. Pero como sé que algunas y algunos no han ido, pues tengo que hacer un poquito de recap. ¿De qué vamos a hablar hoy? De algo que ha pasado entre Ruth y el presentador de un podcast, ¿vale? El podcast en concreto se llama Indómitos TV. Y bueno, digamos que han tenido una movida, una trifulca por unas declaraciones que ha hecho Ruth. Quiero declarar que las ha hecho ella. Pero bueno, que ahora te voy a contar todo el lore, porque tú estarás flipando y estarás diciendo, Alembarea, ¿me puedes explicar de quiénes estás hablando? Por el comienzo, porque es que si empiezo por la mitad, esto parece una película de Christopher Nolan. Ruth es una chica tiktoker que se hizo famosa porque tiene un síndrome el cual hace que su ritmo de crecimiento sea lento. A pesar de tener 25 años, creo que casi 26 ya, Ruth tiene la apariencia de una niña de 9 a 10 años, un poquito menos quizás, y todavía conserva la mayoría de sus dientes de leche. A las personas les llamó la atención desde el primer momento porque no es un síndrome con el que estemos muy familiarizados, las cosas como son. No es algo tan común, no es algo que tú veas por ahí de normal. ¿Qué pasa? Que Ruth llamó mucho la atención porque uno de los primeros vídeos que yo vi de ella estaba contando que estaba divorciada, pero es que yo no tenía en mente que tenía ese síndrome, y yo vi a una cría. Y yo, no sé en qué momento pagué el TikTok Premium, pero aquí estamos, amiga, nos ha reunido el algoritmo y aquí estamos, y no entendía muy bien lo que estaba viendo. Ya luego contó que tenía este síndrome, y que eso pues le impedía tener un ritmo de crecimiento normal. Hasta ahí todo bien. La chavala tuvo un novio que a mí me daba pavor. Me da, de verdad, digo, no sé qué decirte. Que una vez le fue a dar una sorpresa, no sé si ustedes vieron ese vídeo, y ella, ay, me va a dar una sorpresa, tal, no sé qué. Y él se escuchaba como, la voy a, no sé qué, pero a lo bajín y al micro, y digo, qué miedo. Bueno, pues total, eso ya pasó, tuvo otra pareja más además, y ahora está actualmente con un chaval de Mallorca, con el que se ha ido a vivir, yo creo que 10 días después de haberlo conocido prácticamente. Ruth siempre ha sido muy polémica por su forma de narrar las cosas, o las cosas que narra, que la gente no le da tanta normalidad, porque hay que añadir el hecho de que Ruth tiene un entorno personal que además ha sido objeto de salseo público, porque todo esto ha salido a la luz pública. Todo esto que te estoy contando se encuentra en TikTok o en YouTube, lo tienes todo perfectamente recopilado. Pues bueno, esta pareja desde el primer momento sufrió hate, porque obviamente ella tiene la apariencia de una niña de 8 o 9 años, y José, que es su pareja, pues aparenta la edad que tiene. Entonces no lo veían muy bien, y si me preguntan a mí, a ver, a mí me resulta raro, pero también me paro a pensar y digo, esta chavala, claro, si tiene 25 años tendrá que tener novio de su edad aproximadamente, un poco más, ¿no? Pues no, si aparentas 8 no vas a estar con un crío. Pues eso, entonces digamos que todo esto me vino como muy grande, y yo he seguido todo este drama de cerca. Siempre han estado metidos en alguna movida por el tema de las mascotas, por el tema del padre de Ruth, que todo esto te lo aclararé tras lo sucedido con el podcast. Y las cosas como son, si no sabes quiénes son y los vas a buscar, vas a ver que
son peculiares, son diferentes y eso te va a tener enganchado a esta telenovela. De hecho, lo mejor de los vídeos de Ruth es ir a los comentarios a compartir impresiones con las personas. Bueno, pues total. Al final, esto se ha hecho una bola hasta el punto de que llegaron a ir al programa de ella ahora son soles, que a lo mejor no te suenan de TikTok, pero a lo mejor te suenan de la tele, donde contó su historia, también cantó. Bueno, pues total, se vino arriba, entonces empezó a ganar fama, empezó a ganar popularidad, han recibido muchas críticas porque su canal de TikTok, lejos de convertirse en lo que era antiguamente, pues Storytime y cosas así, pues actualmente hacen muchas colaboraciones pagadas. Eso significa, hablando mal y pronto, que ya se han hecho virales y ahora ya pues hacemos colaboraciones todo el rato. Y les han salido colaboraciones en distintos formatos, entre ellos este podcast que les comento de Indómitos TV. Que no se note que estoy grabando este vídeo para llevarlo a mi terreno y meterle mierda a una persona que me dejó colgado con el podcast. Bueno, este podcast pues lleva gente diferente, van hablando, pues han llevado a deportistas, han llevado a personas diferentes. Actualmente el perfil... Uy, espérate, no salte, a ver si me van a denunciar el copyright. Actualmente tiene 14.000 suscriptores, 14.100 y unos 1.600 vídeos subidos entre shorts y vídeos grandes, ¿vale? Los vídeos más populares que tienen en su canal, el segundo más visto es el de Ruth, ¿vale? Y el primero más visto es el del sapo, el mayor ladrón de Europa, con 73.000 views. Y luego ya viene la entrevista de Kiki. No sé si se acuerdan de Kiki. Guapísimo. Era uno de los protagonistas de los Gypsy King, ¿vale? De los Fernández Navarro, si no me acuerdo mal. Y bueno, también tiene más entrevistas, con un agente de operaciones especiales. Bueno, tienen aquí un poquito de todo. Un forense, la Policía Nacional... un endocrino, vamos, que hay montón, incluso vídeos de la cárcel de Mallorca, etcétera, etcétera. Tienen como un montón de contenido diferente. ¿Qué pasa? Por lo que narra este chaval, porque se ha hecho un vídeo... 2 horas de vídeo, 2 horas y 8 minutos de fantasía, que dije yo, me tengo que hacer 2 sándwiches de Nutella, cogerme una Coca-Cola, pero que me la serví aquí. Fíjate dónde me serví la Coca-Cola para durar todo el vídeo despierto, porque lo veía por la noche, y yo me tengo que enterar de todo este salseo. Pero es que este salseo es posterior a lo que te voy a contar ahora, así que vamos por partes, como diría mi amigo Jack, pero no el de Busca a Jack desesperadamente. Pompón del mal rollo. Pues total, resulta que... alguien le dijo al chaval el presentador del podcast, ay, creo que se llama Iker, bueno, da igual, guapera, chaval es guapete, que está esta chica que tiene este síndrome tal y sería súper interesante traerlo. Y según afirma él, han llevado anteriormente al podcast a personas que tienen otros problemas para buscar ayuda, para buscar, pues por ejemplo, un experto que las pueda asesorar, lo que sea, es decir, como que le han llevado para apoyar a esas personas y dar visibilidad a la causa de esas personas, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Él afirma que se puso a investigar quién era Ruth y todo el rollo, y que antes de hacer un podcast, que es lo normal y es lo más profesional que se puede hacer, investigas a quién vas a entrevistar, porque anda que no se nota incómodo cuando estás viendo un podcast y sabes que el presentador está entrevistando a alguien de quien no sabe absolutamente nada. Entonces dice que se estuvo informando de lo que era ese síndrome. Pero aquí sí que tengo un pero con este chaval, porque dice que solo querían contratar a Ruth, o contar con Ruth, contratar no, para hablar del síndrome del cual ella es paciente, y para que diera visibilidad de todo el rollo, que hasta ahí todo normal, y que el resto de paridas que pasaron en el podcast fueron surgiendo. Con esto tengo mis dudas, porque vamos a ver, yo no puedo decir que voy a llamar a Maep y decir, bueno, pero vamos a hablar solo de que eres adoptada. No. Yo sé todo, una vez yo empiezo a investigar lo que es, yo sé todo lo que le engloba, todo lo del Misha, todo lo de la rubia, yo sé todo el panorama, y yo sé a quién voy a sentar. Entonces, yo eso sí que creo que no es del todo así como ellos dicen. A pesar de ello, voy 100% con la versión del podcast, y ahora les explicaré por qué. Porque también he notado que muchas personas solo se están posicionando de parte de Ruth porque les despierta ternura. Pero es que estamos hablando de personas adultas, todas. Todas las personas de esta historia son adultas. Bueno, pues total. Resulta que el chaval contacta con ella, cuadran para grabar un podcast. Ese primer podcast tiene mucha polémica.
y deciden que con el tiempo grabar otro porque ella quería, dicho por ella misma en ese podcast, quiero decir, que esto no lo dijo a punta de navaja ni nada, sino que la otra vez estaba muy nerviosa porque no estaba acostumbrada a las cámaras, no le dejaron grabar con José porque José, la pareja de ella, estaba detrás de la cámara, todo el rollo, bueno, un follón. Y que en este segundo podcast quería un poco buscar su redención. Y fue peor el remedio con la enfermedad. Pero bueno, al invariar, ¿qué pasó en ese primer podcast? Ruth tiene varias polémicas a las espaldas. La relación con su madre y su hermana, por ejemplo, de la cual no vamos a hablar, pero hay un vídeo en TikTok que si pones hermana de Ruth, ya te sale. Y ya estaría el vídeo ahí. Tiene otra polémica con su padre porque sus padres se separaron, la madre de Ruth se echó una nueva pareja y el padre de Ruth desvivió al novio de la madre de Ruth. Entonces esa persona pagó condena y todo el rollo. Entonces la gente no entendía que Ruth hablara de él como si no hubiera pasado nada o como si tal. Y ella dijo que ella es consciente de lo que ha hecho su padre, pero que su padre ha pagado la deuda con la sociedad. Lo cual se interpretó todavía aún peor porque consideraron que estaba blanqueando todo lo sucedido y frivolizando a lo mejor con el dolor de las personas que sí que habían perdido a alguien. Se formó un drama. En fin, ella intentando blanquear la imagen del padre, las redes sociales diciendo esto es lo que hay, porque además fue un caso sonado, que recuerdo que incluso esto llegó a las noticias en su momento, y que no quería saber nada de la madre porque se sentía traicionada por la madre. De hecho se refiere a esta mujer, a esta persona y tal, no sé qué, en el mismo podcast donde curiosamente Ruth dice que hay que saber perdonar, avanzar y que está orgullosa de sí misma porque es capaz de olvidar, perdonar y empezar de cero con todo el mundo menos con la madre. Y es curioso, porque esto sí que lo aplicó para el padre a pesar de lo que había pasado. Bueno, esto no es importante para entender lo que le ha pasado con el podcast, pero sí que es algo que ella contó. Hasta el punto de que tuvo una charla telefónica para que el padre diera su versión y su historia. Esto encendió aún más las redes y no hizo más que echar más leña al fuego. Aparte del podcast que te estoy comentando, grabaron otro podcast. Pero es que aparte de esos dos podcasts hicieron como una especie de Alaska y Mario, que hasta aquí todo correcto porque yo me lo he visto, me lo he metido por el culo, de vídeos de ellos en casa, hablando como si estuvieran hablando sin una cámara delante, que esto está muy guay, pero esto acarrea una serie de consecuencias también. Entonces Ruth acabó como muy cabreada, decepcionada con la imagen que tenía la gente de ella después de este primer podcast, donde también le preguntaron por el paradero del famoso gato. Para quien no sepa cuál es el drama del gato, ella tenía un gato que de la noche a la mañana se le perdió la pista al gato y ella decía, no, bueno, se escapaba, no sé qué. Lo tiene un señor que es muy responsable, pero la gente sigue mosqueada porque dice, si es verdad que ese gato lo tiene otra persona y tú sabes que la gente se te está tirando encima porque no se sabe lo que le ha pasado al gato, por favor, coges, le dices al hombre que te manda una foto con el gato para quedarnos todos tranquilos, o vas tú donde está el gato, te sacas una foto con el gato y dices, pues aquí está el gato, está todo bien, está todo correcto. Esto unido a la polémica de cómo se muda tanto los animales para arriba y para abajo, hicieron que Ruth no estuviera nada contenta con el resultado del podcast. Pero vuelvo y repito que esto no es culpa del podcast. El podcast yo lo he estado viendo varias veces. Y vale, a pesar de que no es un canal grande, yo tampoco lo soy, pero son 14.000 suscriptores, pues como que tienen un formato bastante profesional de grabación, de edición, de realización. Tienen bastante calidad para estar empezando. Han venido marcando paquete, porque vamos, ya les digo, yo no tengo esa forma de editar y llevo en YouTube la de Dios. Entonces, el podcast no es el problema en sí, lo que se dijo en el podcast, lo que no se dijo, lo que se comentó y lo que no se comentó, es la persona que lo está comentando y lo que está comentando. El entrevistador al final no tiene culpa de esto. Entonces como que le dieron la oportunidad de grabar un segundo podcast en el cual ella asegura que estaba más relajada. Y tan relajada que estaba. Pues aquí también hablaron de la famosa plataforma en la que trabaja Ruth. Le preguntan, ¿pero lo haces porque tú quieres y tal? De solo para fanses. ¿Saben a cuál me refiero? Y claro, yo entiendo por dónde iba la pregunta, porque es que esto es curioso, ¿no? Lo siguiente, y hay que pensar. Yo acepto que Ruth tiene 25 años y quiere llevar una vida de persona de 25 años. Pero físicamente aparenta lo que ya les he dicho. No tener edad de hacer la primera comunión. Y claro, la pregunta del presentador pues tiene su lógica.
qué tipo de suscriptores tienes. Porque claro, ¿entienden por dónde va el tema? Es lógico pensarlo. Entonces salió como varias veces el tema del OnlyFans y todo el rollo. Y entonces ya yo dije, aquí ya se ha perdido la esencia de lo del síndrome y se está hablando de otras cosas. Pero es que lo entiendo. Porque al final tienes a un personaje sentada en tu programa, una persona que interesa, una persona que te está contando algo y que tú sabes que al público le va a encantar oírlo, para bien, para regular o para mal. Tú como podcast tienes que priorizar el contenido. Pues en este segundo podcast pues fue más explícita. Aquí ya empezamos a hablar ya no solo de lo del padre, de lo del gato, de los perritos. Aquí se empezó a hablar, gente, yo casi me caigo de la silla. Se empezó a hablar de viajes astrales, de los ovnis que la visitaban para darle mensajes, que era bruja y tenía 800 siglos. Mira, ya tiene más cara mi fuster. Y empezó a contar las cosas que yo entiendo que de puertas para adentro de tu casa tú te sientas cómoda con una persona, porque al final los que hacemos podcast lo que intentamos es que la otra persona esté tranquila, se sienta como en casa y raje lo que no está escrito. Que bueno, yo el podcast que más fácil he hecho ha sido con mi amiga Irache, la de Princesas de Barrio, porque la Irache se sentó aquí y empezó no me hizo falta ni preguntar y digo, estupendo, me ha rellenado el podcast ella sola. Entonces, pues es interesante, ¿no? Porque la figura del presentador no solo está ahí para conducir con las preguntas, sino para transmitir esa tranquilidad. ¿Qué pasa? Que aquí había un añadido. Porque en estos vídeos en los cuales Ruth y su pareja están en el sofá, tumbaditos, tranquilitos, como si fueran a ver Netflix, ¿sabes? Que eran como vídeos de muy de andar por casa. Ellos empezaban a contarlo con naturalidad porque estaban en su casa, estaban en su entorno y estaban como más relajados. Pero volvemos a lo que les estaba diciendo yo antes. En este caso, el presentador se limita a preguntar. Sí que es verdad que yo dije antes que yo creo que la única intención no era hablar del síndrome de Ruth, sino de todo esto que salió detrás. El presentador asegura que el primer podcast fue tan interesante que dijo, aquí hay mucho más donde poder preguntar, aquí hay mucho más sobre lo que saber. ¿Qué vamos a hacer? Grabar un segundo podcast. Ruth quería grabar con José. Ellos le dijeron, y me parece muy bien, es que hemos cerrado con tu representante que vamos a grabar el podcast contigo, porque a todo esto Ruth tiene representante. Entonces, si tú tienes manager, nena, para que se encargue de tus cosas, ya tú pasas a un segundo plano. Tú eres la famosa, tú tal, pero ya todo esto lo gestiona el manager, porque yo me entero de que tengo una representada y que va por ahí gestionándose todo. Y yo estoy ahí así mirando para el cielo. Como manager yo no sé qué pensaría. Entonces, hay una diferencia muy grande. Yo cuando gestioné que viniera, por ejemplo, Irache, tal, al podcast, yo lo hablé con ella directamente porque tenemos trato de tú a tú. Entonces no tengo que mediar con ningún representante porque es amiga mía y la quiero traer al podcast. Pero sí que me ha pasado que hay gente con la que me han dicho, pues mira, a mí no me digas nada, escríbele a mi representante y llegan a un acuerdo. Hay representantes que piden dinero, hay representantes que dicen que vale, que te la tal, porque la publicidad que da los podcasts es muy grande y se obtienen muchas cosas con el mínimo esfuerzo, porque solo tienes que ser natural, ser tú, contestar a unas preguntas y el resto de las personas hacen el trabajo de edición, realización y todo lo que conlleva hacer un podcast. Entonces, claro, el chaval este dijo, es que nosotros ya hemos hablado con tu representante de que este es tuyo. Oye, que por lo visto cuadró que le quisieron hacer otro podcast al chaval, al José, y lo van a emitir estos días porque ya lo tenían apalabrado y eso está grabado, está montado y aquí hay mucha gente trabajando. Bueno, pues después de este segundo podcast las cosas han ido de madre, porque al final, a raíz de los vídeos, ha llovido más polémica, la gente ha ido a decirle muchas cosas a Ruth sobre lo de los ovnis, sobre lo de las vidas pasadas, sobre lo de ser princesa de un castillo antiguo y todo el rollo. Y se montó la marimorena, hasta el punto de que Ruth se pilló un cabreo, que empezó a mandar a todo el mundo al carajo, sin contar con nadie. Y en un directo dijo que iba a hacer una aclaración. En un directo dijo, pues mira, pues yo lo que voy a hacer es denunciar al podcast. Porque yo los he llamado varias veces, les he escrito, no he obtenido respuesta porque les he pedido que borraran esto, esto y esto. Y no lo han hecho. Vale, hasta ahí todo bien. Vuelvo y repito que aquí somos todos adultos funcionales. Si yo me siento en un podcast,
Yo soy que aquí es culpa del podcast por no poner este podcast no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados y yo me quito de líos más rápido. Esto lo hice yo en algún que otro podcast porque digo yo, verás tú en la que me cae a mí con lo que están rajando. Y en algún podcast pongo el aunque sea toda prisa, ¿no? Y entonces ella es que le he dicho que borre esto, no lo ha borrado, lo ha subido igualmente, no sé qué, no sé cuánto. Primer paso a seguir. Si tú, cariño mío, has ido a un podcast y te lo ha gestionado tu representante, tú hablas con tu representante habla con el podcast. Hay una jerarquía. El podcast tiene un trabajo que hacer, un podcast no se graba en 5 minutos, pero es que no se edita ni en 5 horas, se edita en muchísimo más. Y lo que no podemos hacer es parar la rotativa cada 5 minutos porque tú te has ido de la lengua. Entonces tú tienes que aprender, si te gustan los medios y te gusta el tema podcast, la tele, todo. Y en la tele has hablado bienísimo y divinamente, por muy a gusto que estés, si tú quieres evitar determinados temas, yo, por ejemplo, cuando traigo a alguien al aquelarre, y la gente famosa que ha venido lo sabe y lo puede corroborar, yo siempre les digo, con boli en mano, ¿quieres vetar algún tema, cariño mío? ¿Quieres evitar algún tema? Yo lo veto. Hay 3 personas que me han dicho, quiero que no se me pregunte de esto, ni de esto, ni de esto. Luego está Leirache, que me dijo, nada, tira para adelante con todo. Porque si te fías del presentador, nunca pones límite. Y yo lo he respetado, pero igualmente cuando termino de grabar el podcast, que no es mi obligación, igualmente digo, pero porque sale de mí, ¿quieres que elimine algo del podcast, corazón? Y yo ahí cojo y elimino la parte, bueno, dime qué fue, vale, eso está sobre la hora y 10 minutos. Pues cojo el bruto del vídeo y quito esa parte para luego no olvidarme de quitarla. Estupendo, pero todo eso es trabajo, cariñet. Estamos hablando de unas 10, 14 horas de trabajo, más todo el despliegue que hay que hacer de sonido, de cámara, de todo. Y es que claro, tú imagínate estar editando un podcast, cada 5 minutos un mensaje personal, de tú a tú. Esto no lo pongas, esto no, al final no terminas de editar nunca el podcast. ¿Y qué pasa? Que al final el podcast, si quitamos todo lo que nos estás diciendo, dura 2 minutos. Es la introducción. Entonces, responsabilidad, ¿no? Por ir cuando hablas en un sitio. Y si no, pues hablas con tu representante, que tu representante medie y diga tal. ¿Qué pasó? Que ella decidió por sí misma hacer todo esto, decir todo esto, y por lo visto esto le produjo una serie de problemas, no solo con el podcast, lo cual me parece lo más lógico, porque estás poniendo a parir un podcast donde hay mucha gente trabajando, donde hay un montón de profesionales detrás, que no solo es el presentador, que es la cara visible y es el que se ha llevado toda la hostia, pero que detrás de eso también hay una asistenta, también hay gente que hace... Y esta gente tiene trabajo, creo que si me acuerdo bien, creo que se dedican a la hostelería o tienen trabajos relacionados con... Bueno, en fin, que tienen trabajos que les requieren una serie de horas al día y luego dedicar su tiempo libre a este proyecto. Entonces lo que tampoco podemos hacer es jugar con el juego de la gente, con el tiempo de la gente. Lo que no podemos hacer ahora es, bueno, venga, pues ahora me recuerdo esto, porque además en el vídeo el primero que se partía el culo, que se tuvo que levantar y se tuvo que ir fue el novio. Coño, pues ya tú tienes una primera pista de que a lo mejor lo que estás contando, que a mí no me resulta raro. Lo más gracioso es que a mí no me resulta raro. Yo con las cosas que escucho del día a día, los podcasts que yo me pongo, ¿tú te crees que a mí me sorprende alguien que sepa echar el tarot? Que ha tenido vidas pasadas, que tiene reencarnaciones, que no sé qué, que si vino un ovni y le dejó un mensaje. ¿Tú te crees que precisamente yo me voy a sorprender de eso, corazón mío? El otro día escuché un podcast de un señor que su afición era meter puños por el culo a otros señores y empujarles la caca. Yo tranquilamente, yo lo veo, lo escucho y digo, ¡oh, interesante! Procuro no verlo cenando, porque claro, ese día había brazo gitano en casa, entonces... Tampoco se puede jugar a ser Dios. Hay que tener un poco de límite. Pero, oye, ¿qué quieres que te diga? Pues yo qué sé. ¿Entiendes? A mí estas cosas no me sorprenden. Sí que me llama la atención el excesivo interés de Ruth en quitarle hierro a lo que pasó con su padre y la pareja de su madre a la cual desvivió. Sí que lo de los gatos es como, bueno, ya lo he explicado muchas veces y lo dejo al aire ahí a que pueda pasar a raíz de todo esto que ha pasado de los podcasts. Tampoco están con ella las perritas y están en casa del jefe, del novio, que es una cosa que tú dices, mira ya, sabes que son cosas que tú dices, que sí, que nos podemos tomar a risa lo de los ovnis, nos podemos tomar o no, porque hay gente que también cree en estas cosas y yo ahí no me meto.
Pero chica, sé consecuente con lo que estás contando, que es que nos estás exigiendo al público que te tratemos como una persona de 25 años, pero has actuado como una persona que no tiene 25 años. Al final su pareja vio todo el revuelo que estaba montando Ruth, su representante lo vio, debe de haber habido aquí tirón de orejas porque enseguida subió un vídeo llorando diciendo que se iba a alejar de las redes sociales, que no estaba bien, que todo lo que había dicho lo retiraba desde que los iba a denunciar y todo el rollo. Claro, yo me imagino la cara de los del podcast así, tomando apuntes para el siguiente podcast y escuchando que te van a denunciar por hacer tu trabajo. No, es que yo les pedí que quitaran esto y no lo quitaron. Bueno, si vas a estar molestando al chaval... una cosita rápida. Podcaster, entrevistado, en este caso el representante. El podcaster contacta con el entrevistado dice sí o no. Si es no, adiós, muy buena. Si es sí, te vienes a mi podcast. Una vez estás en mi podcast, grabamos el podcast. Una vez termina el podcast, te vas para tu casa. Se acabó. Se acabó cuando salga el podcast. Si tú quieres a trato personal, porque eso ya tiene que salir de mí, porque si no te digo sale tal día, estate pendiente, ya está. Es que tú imagínate que tienes que ir por ahí estableciendo vínculos sentimentales con todas las personas con las que grabas un podcast. Alex, pero el chaval este del podcast se ha aprovechado de Ruth para hacer los podcasts. ¿Y quién no se aprovecha de quién? Esta chica pasó primero por Ahora Son Soles, programa que se aprovecha muchísimo de todas las circunstancias que hay en TikTok. Programa que, por cierto, dejó tirado a una amiga y a dos y a tres con temas muy serios porque, bueno, querían llevar a una imitadora de Manolo el del Bombo en paz descanse. ¿Sabes lo que te digo? Que al final, todo esto, tú no haces un podcast para que al final, tú no vas a hacer un podcast sobre crochet, si te van a escuchar 6 personas, pudiendo traer a una Ruth y que te escuchen 15.000, 20.000 y hasta 70.000 personas. Es el mundo del entretenimiento. Y si vamos a culpar al podcast por querer explotar la imagen de Ruth, también tenemos que hacer autocrítica un poquito para adentro, ¿sabes? Como este señor, te haces un brazo agitando por ahí para adentro y piensas, a lo mejor yo, señora, que me estoy quejando todo el día de este contenido, pero lo consumo todo, tengo la misma culpa porque lo consumo. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Ruth interesa, por lo cual va un podcast. Tú ves ese podcast porque ves a Ruth y vuelta a Ruth para ver qué dice de ese podcast y así se hace una bola de mierda, cariño mío, que como corras ladera abajo eso parece Indiana Jones. Entonces lo que les digo, al final la responsabilidad aquí esto es colectiva. Está muy bien sacarse aquí un poquito el pechito y decir, no, es que qué feo lo que ha hecho el podcast, pero el podcast ha hecho lo que haría cualquier programa de radio, de televisión o cualquier podcast. Estos personajes interesan ahora mismo en este momento, yo me los traigo. ¿Qué hicieron los gemelos con la Mae con el combate este de la Falete? ¿Sabían que estas dos juntas? Dijeron, pues bueno, las traemos al podcast, sacamos lo que podamos de esto porque seguramente vamos a invertir, porque seguramente dupliquemos y tripliquemos lo que invirtamos en el podcast. Al final se formó un gueto ahí. Se pelearon todos con todos, que es lo que ha pasado ahora. Y esto viene por parte de personas que no son profesionales, como es el caso de lo que ha pasado con Ruth, a la cual noto muy inexperta y muy verde en redes por mucho tiempo que lleve con su TikTok y por muchos seguidores que tiene. Entonces, como dice este chico, nosotros sabemos que la mayoría de los seguidores que tiene Ruth son detractores de Ruth por las cosas que dice o por cómo intentan a veces normalizar determinadas causas, ¿no? ¿Qué pasa? Que vienes a mi podcast, cariño, y yo tengo que cuidar a mi invitado en lo que me corresponde a mí. Y creo que este podcast se ha pasado 4 pueblos. O sea, por favor, ¿qué podcast es ese? Yo quiero que me lleven. Porque que dice, es que vivimos a 100 kilómetros de casa de Ruth. Porque es que viven todos en Mallorca. Y dice, vivimos a 100 kilómetros y le mandábamos a alguien a buscarla, a llevarla, a traerla. ¿Hola? No, es que la invitamos a comer. ¿Hola? ¿A comer? Ah, la manicura también cae a cargo de la casa porque nunca me la he hecho, pero me la hago en un momentito, me pongo unas uñas que ni Rosalía. O sea, ¿qué podcast es ese? Porque de verdad, podcast muy grande. Desvelemos mierda. Bueno, si estás en la misma isla como fue mi caso, no te pagan ni la gasolina. Oye, ¿te quieres venir al podcast? Estás en la nave tal a las 9 y pico de la mañana. Grabamos el podcast, cariño mío, y nos echamos unas risitas, corazón. Y luego te vas para tu puñetera casa. Pero que me pongan un coche, que me lleve, me traiga, que me lleven a comer, que encima accedan a venir a mi casa, a grabar más días, gastar dinero de su bolsillo en... Ellos habrán pensado, esto es una inversión, porque seguramente en visita recuperaremos esto. Pero es que a veces...
cuando ves lo que pasa después, no te compensa, porque mira tú, estamos en el mes del Gay Pride, pongo ahí un arco iris para hacerme el inclusivo, y resulta que se ve blanco. Tócate los cojones. O sea, ellos habrán dicho en su cabeza, buah, esto lo recuperamos, esta inversión la recuperamos, pero cojones, ¿qué podcast es ese? Y tengo amigas muy famosas, muy famosas. La llevan a podcast y dicen, no, mañana me han pagado el avión, pero ya está, búscate la vida, luego te quedas un día tirada en no sé dónde, luego te tienes que buscar un hospedaje tú, porque el podcast te llama para el podcast y después del podcast se desentiende de ti. O sea que encima, no solo, vale, Ale, que el tío tal, vale, el tío lo que tú quieras, la lleva, le saca para 2 o 3 podcasts, los vídeos, tal. Pero cojones, qué pedazo de experiencia se ha llevado aquí la amiga, porque a mí no me han pagado ni el café que me he tomado en la sala de espera, que lo saqué de una máquina express. Quiero decir, coño, pues los niveles, amiga, al final, claro. Pues resulta que toda esta gente desplegó un equipo técnico, se fueron a grabar ahí a lo de la casa de Ruth y todo el rollo, antes del segundo podcast, luego se emitió el segundo podcast. Y aquí es donde vino la marabunta. Ella, ese día, cabreadita en el directo, dijo que iba a denunciar y todo el rollo. Y por la noche se hizo un vídeo llorando diciendo que estaba hasta el límite, que no iba a denunciar a nadie, que pedía perdón y que ella era la que había metido la pata y que su pareja la había dejado por culpa de esto. Spoiler, esto nunca pasó. Esto nos hace ver que Ruth tiene una especie de mitomanía, una especie de facilidad para mentir, porque una de las cosas que más revuelo causó en el podcast fue una afirmación en la que aseguraba que había tenido un aborto. Cosa que es, por desgracia, bastante común y que, bueno, que eso como que le sentó mal. Pero es que en el mismo podcast dijo que no ovula. Claro, yo aquí ya me quedé un poco trincadete porque digo, bueno, aquí hay algo que, como dijo, estoy tomando una medicación para no echar agüilla, sino tener mi periodo normal, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues yo pensé, pues habrán conseguido que ovule. Porque recordemos que su cuerpo se está desarrollando más lento que el de una persona que no tiene ese síndrome. Entonces, pues yo dije, pues habrá ovulado con la mala suerte. Pues no. Dice que ha sido un aborto psicológico. Claro, yo me quedo un poco muerto. Yo me quedo un poco muerto porque yo no sabía que eso existía, porque yo sé que existen los embarazos psicológicos, pero lo otro no. Entonces me quedo un poco como de Lulu Pazuzu, en plan Niña del Exorcista, haciendo la grieta por la escalera. Y yo digo, esto va a traer cola. Efectivamente, 2 días después la gente le estaba recalcando que estaba mintiendo con lo del tema de... Y ella tuvo que aclarar que fue tal. ¿Qué pasa? Que Ruth, a partir de toda esta bola que se ha formado, se le cabrea a su novio, se le cabrean los del podcast la bloquean porque se ve... Esto no lo han contado porque yo creo que el chaval en este vídeo... Se lo voy a dejar como comentario fijado, qué fantasía. Yo creo que ha sido hasta generoso con lo que ha contado. Pues termina bloqueando porque al final no te salen las cuentas de salud mental, estás todo el día recibiendo que tal. Su novio también se le cabrea y dice ella que va a pedir ayuda porque tiene problemas de emociones, de salud mental y tal, que ha pedido cita con el médico de cabecera, pero dice que en 1 o 2 días tiene el psicólogo. Claro, yo como paciente de ansiedad que soy, saben que yo tengo ansiedad desde hace ya 17 años, que se dice pronto, y tengo TAG, que es trastorno de ansiedad generalizada, que es una condición cronificada de ansiedad, es decir, que ya lo mío ya es patológico prácticamente. Y tengo episodios de melancolía, bueno, una cosa muy rara, ya lo he explicado un montón de veces en el canal. Pero ¿qué pasa? Que yo le digo al médico que necesito ver al psicólogo, y a mí el mes y pico de espera, y vivo en Canarias, que no vivo en una gran ciudad como Madrid o lo que sea. A mí el mes y pico de espera no me lo quita nadie. Entonces, otra de las cosas que ha dicho que no son ciertas y que el podcast ha querido recalcar. ¿Qué ha pasado a raíz de todo esto? Por la noche tuvieron que grabar un vídeo, ella con José, su pareja, diciendo que no la ha dejado ni nada, simplemente que tuvieron una discusión muy fuerte y Ruth se montó todo lo demás, porque ella es así de impulsiva y así de impulsiva hay que quererla. Pues no. Oye, pues quieres tener la vida de una persona adulta y que no te tratemos y no te infantilicemos por tu aspecto, no quieres que te infantilicemos por tus actitudes, pues compórtate como una persona de 25 años. Ser responsable, ella ha dicho que lo ha sido porque dice, bueno, hago un vídeo para pedir perdón. Parece una recomendación más que una, pues algo hecho por voluntad propia, básicamente. A todo esto... Me quedo yo tranquilito, estoy calentito en casa y digo, ¿cómo acabará esto? Y de repente me salta
la notificación del Indómitos TV que yo estaba suscrito porque ya, pues no sé, pues ya dije, bueno, pues me gusta. Igual que me suscribí a otros podcasts que no voy a hacer publicidad, en este caso sí me interesa hacer publicidad para que ustedes vayan a ver el vídeo. Me suscribo a otros podcasts, pues me suscribí a este y digo, a ver qué otra, porque trajeron al Kiki, oh, por favor. La de tiempo que estuve yo enamorado del Kiki cuando emitía los GC King, y yo, qué gitano más guapo. Y ella me veía ya, bueno, ya se habrán imaginado lo que me habré imaginado yo. Ya me conocen, ya. Bueno, se acabó. Me encuentro con este vídeo de 2 horas. Empieza el pavo aquí, el colega, a coger el vídeo y a desmantelar todo lo que ha pasado con vídeos, con recopilación de vídeos antiguos que desmienten y desenmascaran lo que Ruth afirmaba, porque claro, los acusaron de mentirosos, de manipuladores, de que no les habían pagado dinero. ¿Quién paga dinero en un podcast? Ya, gracias de que te han llevado y te han traído y te han invitado a comer, porque no te pagan en los podcasts. Yo a mis invitados no les pago dinero. Yo es algo que siempre he dejado claro, digo, oye, mira, perdona, pues soy un podcast pequeñito, y ojo, que yo siempre digo, y si en algo te puedo echar una mano, te echo una mano y tal. Y la mayoría de la gente quiere venir solo para pasar el momento y vivir la experiencia. Pero es que lo que ha pasado aquí es que le dieron hasta aquí y se han cogido todo el horario, bueno, fisting, como el señor aquel alemán. Claro, es que al final esto es lo que pasa, que invitas a alguien a tu podcast, ves que funciona ese podcast, quieres otro podcast porque al final quieres más, porque te está trayendo visitas. Y este fue el error de este chaval. Pensar que esto era un diamante en bruto, un diamante sin pulir y que él podía... ¿Qué pasó al final? Por lo que estaba viendo, por lo que estaba diciendo José, pareja de Ruth y tal, pues como que no les habían pagado, que no sé qué, pero eso no estaba... Si eso estuviera pactado con el representante, eso lleva un escrito, cariño. Yo de boca no te puedo decir a ti, sí, te pago, cariño, vente, te doy 200 euros en fin. O sea, el mundo no funciona así. Esto se habla con el representante y es él el que ya llega a un acuerdo a nivel ya contractual con la persona. Pero esto no funciona así. Entonces, como a este chaval se le hincharon las pelotas, pero mira, un huevo en el norte y otro huevo en el sur, dijo, pues voy a hacer este podcast. Empezó, pero de verdad, 2 horas de pam, contando toda la historia que yo te acabo de contar, pero muchísimo más ampliada y con vídeos y señales y tal. Y algún que otro fallito de edición porque se le olvidó cortar una parte y se quedó el pobre así. Como 10 minutos y digo, bueno, es nada. Estará bajando las chuletillas. Entonces empezó a desmentir todas y cada una de las cosas que había dicho Ruth contra el programa, que eran mentiras. Y a explicar que toda la polémica que había en torno a la entrevista de Ruth no era por cómo el podcast había tratado el tema en sí, sino porque la niña se sienta ahí, te suelta lo que le da la gana y luego responsabiliza a todo el mundo de lo que ha soltado por la boca. Es que no me sé expresar. Pues en el programa de Sonsoles te expresaste divinamente, corazón. Y siempre que tú te sientas presionada, puedes decir, vamos a parar porque me estoy liando. A todo esto el chaval llevó a una trabajadora social que no sé si es psicóloga o no sé lo que es, tampoco me interesa. Pero lo que me interesa fue la intención. Dice, hemos traído aquí a una experta porque Ruth va a hablar de temas muy delicados, muy personales, por si la necesita. Y estaba la gente en los comentarios acusando al presentador de usar a esta profesional para hacer más contenido a costa de Ruth. Vamos, para. Es que esto ya es de loco. O sea, te llevan a comer, te ponen transporte y te ponen un asistente por si necesitas ayuda psicológica por lo que estás contando en el vídeo y encima quedas de malo. ¿Ven porque porque ya no hago pues ya el podcast saben que lo estoy haciendo en solitario, pero ven lo que me voy a callar. Ay, lo que me estoy callando, amiga. Ay. Es que luego están los que te dejan tirados y encima te exigen cositas. Y luego están los que como ellos vienen a tu podcast y te exigen cositas. Porque por lo visto ha contado este chaval, el presentador del podcast. Ya luego, como ya habían grabado un par, el novio de Ruth, José, empezó a escribirle para decirle, mira lo que podemos hacer. Mira, le digo, ¡uy, qué recuerdos de Vietnam! Ay, Dios mío, me está sonando Simon y Garfunkel en la cabeza. Esto es real y esto me lo creo al 100% porque no es
la primera vez que yo traía a alguien al podcast y luego me quería utilizar para todas sus tretas. Mira que no sé qué, esto fue un chaval, ¿eh? Mira que no sé cuánto, mira que para arriba, mira que para abajo, que por cierto ese podcast ya no está en el canal. Mira que para atrás, mira que no está, mira lo que me ha dicho este tío, y le quiero responder, invítame a tu podcast que le voy a responder, que no sé qué, no sé cuánto. Y empiezan a pasar de ser un invitado a creerse colegas tuyos y dueños, pseudo dueños, colegas o socios del canal. Y del podcast, y de te propongo hacer esto y te propongo hacer lo otro, y al final termino yo trabajando para la persona que yo he entrevistado. Esto es el colmo. ¿Qué pasa? Que aquí hay, hay otra movida, hay otra movida. Y es que dijeron, tanto Ruth como José, que estaban pasando por un mal momento porque tuvieron un problema con la casera, no la bebida, sino la del piso, y que por lo visto, como le debían unos meses, pues fueron con una jueza a echarles del piso porque la tía dijo que no podían tener perros y dicen que les debían como 4 o 5 meses de alquiler, que esto a mí no me cuadra porque trabajando en redes sociales, a ver, pues yo sé que el alquiler está caro, pero y de todas maneras a mí me suena que para que una jueza intervenga tiene que haber llevado muchísimo tiempo más de impago. Entonces yo creo que la señora no fue porque ellos tuvieran perros, porque si aparte tú firmas una cláusula que pone no perros en mi casa, que creo que a día de hoy, corríjame si me equivoco, o al menos a nivel autonómico, en Canarias es ilegal no no alquilar un piso a una persona por tener perro. Es ilegal que te digan que es por el perro. Otra cosa es que la chica diga, bueno, ya te llamaré y llame a otra persona que no tenga perro, pero tú nunca te vas a enterar que ha sido por el perro. Lo puedes sospechar. ¿Por qué? Porque aquí por lo menos ya por el tema de la ley de bienestar animal y todo el rollo, puedes tener perro en casa y normalmente en los alquileres ya no te pone prohibido mascotas. Normalmente lo pueden poner porque al final tu casa, tus normas. Yo me voy a otro piso con mi perro, pero yo no me quito a mi perro. ¿Qué pasó? Que se han tenido que ir de ese piso porque la jueza les dijo que tenían 1 hora para desalojar. Cogieron las cosas que pudieron y tal, le llevaron las perritas al jefe del novio de Ruth y se han ido a vivir a un piso que les ha conseguido la madre de José, el novio de Ruth. Y no pueden ir las perras a ese piso, pero estaban en el otro piso con el alquiler, con el contrato estipulado de prohibido mascota. Yo es que hay cosas que no entiendo. Entonces son cosas que este señor está sacando también en este vídeo, que son una fantasía. Ya no sé ni cómo ponerme, porque estoy en éxtasis. Uf. Y yo de verdad me quedo flipando. Entonces, se ha ido desmadrando el asunto hasta el punto de que han vuelto a contestar Ruth y José. Bueno, ha sido Ruth que ha dicho que va a dejar este tema aquí, que no quiere saber nada de nadie, que a partir de este TikTok que ha grabado hoy ya no va a decir nada más y qué tal, y que para arriba y que para abajo. Esta es otra fase. Y esto es lo que decía el chaval en su podcast, que parece como un modus operandi de, bueno, yo hago las cosas, las lío, responsabilizo a todo el mundo, como nadie asume la culpa y tal, pues amenazo con denunciar y luego pues me toca pedir perdón porque no hay nada que denunciar. Al contrario, y eso es muy fuerte, agárrate a la silla, chocho. Es el podcast el que va a tomar medidas legales contra ella. Supongo que por difamación y por todas estas... Hombre, vamos a ver. Es que de verdad son cosas que yo me paro a pensar. Alex, tu conclusión, tu chismecito mala onda está muy completito. Tu conclusión, mira. El podcast ha hecho cosas mal. Desde contratar a alguien por el simple hecho de pensar que te va a dar visitas, que te va a dar visibilidad. Yo no me termino de convencer del todo que solo tuviera la finalidad de hablar de lo del síndrome este de Russell. Russell, es que tiene un nombre compuesto, ¿vale? No me sale muy bien. Que le dije ayer a una amiga Russell Crowe, y Russell Crowe es un actor. Si es que yo, hijo, de verdad que cualquiera me pone a mí a dar el tiempo, yo, pues va a llover mucho. Y que efectivamente, que yo creo que ahí, si el chaval hubiera dicho, pues sí, es el personaje de alguna manera lo ha dicho. Es que a mí me ha parecido bastante sincero. Quiero decir, porque otras veces cuando hay unos jetas, como los gemelos estos que llamaron a la mae, que los ves venir de lejos, querías poner a pegarse a esas dos de hostias para tú lucrarte y luego limpiarte las manos cuando la otra se te reviró. Es un poco más feo. Aquí estamos hablando de un caso donde este chaval se ve que tiene un proyecto donde hay involucrada más personas, que esto lo hacen de una manera voluntaria,
curran, porque ya les digo yo que yo he visto los vídeos y están currados, ya no es de que han puesto un foco y al fondo un piolín con el nombre del canal, no, estamos hablando de la edición, el micrófono, el audio, la calidad de audio, tiene un trabajazo brutal detrás, pero yo creo que las intenciones de invitar a Ruth no solo fueron las de hablar de su síndrome y hasta aquí el podcast. Sabes perfectamente que una persona como Ruth es llamativa, su historia es diferente, su historia es bastante morbosa de contar, porque va a traer a muchísima gente y aunque sean detractores o defensores de Ruth, se van a ver el podcast igual. Ruth estuvo cómoda. No puede decir lo contrario porque yo a un sitio donde no estoy cómodo no te vuelvo segunda vez ni te meto en mi casa. Estuvo cómoda en todo momento. El problema ha sido en todo momento ella, sus declaraciones, su lengua y sus circunstancias. Porque al final, si es que dicen los seguidores de Ruth, no, pero es que ella pues es muy inocente. Bueno, pues entonces reconoce que aunque seas adulta, hay cosas que se te escapan de las manos y que no puedes gestionar tú, porque no has podido controlar tus emociones y te has buscado un problema con tu representante, con un podcast entero, porque además etiquetó, es que me acuerdo que etiquetó al chaval, en el TikTok estaba etiquetado el chaval del podcast y una chica. Estaban todos etiquetados por ahí para abajo y digo, Dios mío, la que va a liar en un momentito. Y siguiente, tu propia pareja te ha tenido que decir, escucha, canija, que al final aquí va a haber problemas porque te estás pasando de la raya, no hay nada que pueda denunciar, hazme el favor de pedir perdón, porque es que al final nos vamos a meter todos en un problema. El primero, el representante que está de mediador y has hecho cosas sin pasar primero por él, y aquí vamos a acabar todos mal, porque es lo que decía. Al final el podcast yo no contaba con eso. Se ha marcado este vídeo. Anoche llevaba 4.000 visitas, no sé cuántas visitas tendrá hoy, ya va por casi 6.000 visitas. La hostia. Deja quitar el sonido porque no me denuncien por copyright. Es que fui a escribirle al chaval para ver si me dejaba usar imágenes del podcast, pero bueno, aquí veis que lo tengo. Pero tampoco quiero molestar porque ahora mismo tiene que tener una encima. Y para contar un chisme, pues tampoco me hace falta mucho más que mi cara. Pero alguna imagen fija dejaré por aquí, ¿vale? Para que sepan de quién estoy hablando. Indómitos TV. Así que nada. Conclusiones. El podcast simplemente ha hecho lo que hace un podcast. Yo no puedo culpar a un podcast de querer morbosear en esta historia y rebuscar en los datos oscuros de Ruth, porque al final es lo que hago yo en cada vídeo de Supervivientes. Es lo que hago yo en cada vídeo de La Chisma. La diferencia es que no traigo a la persona protagonista, pero si tengo a la protagonista delante para que ella me lo cuente, pero al final si la protagonista que tengo delante llama a su padre e intenta justificar un desvivimiento, si empieza a hablar de que es bruja, si empieza a hablar de no sé qué culpa tengo yo, al final de lo que suelte. Yo tengo responsabilidades hasta cierto punto como comunicador, como entrevistador o como dueño del podcast, pero es que la persona invitada es la responsable de sus palabras y sus actos al fin y al cabo, porque vuelvo, repito, estamos hablando de una persona adulta. Y al final lo que ha acabado esto es que ha quedado como una falta de profesionalidad por parte de Ruth y de su pareja, en este caso también ha pillado, porque al final, claro, le empiezan a pedir favores de colega al chaval del podcast y no son colegas, son personas que han colaborado en un momento determinado. Y lo mejor era que cuando terminara la colaboración, cada uno seguir por su cuenta. Hubiera sido lo más maduro, hubiera sido lo más razonable, pero Ruth, por mucho tiempo que lleva en redes, no sabe desenvolverse en redes, y si encima no comenta, no expresa sus dudas o sus inquietudes a su entorno, hace lo que le da la gana y luego toca pedir perdón. Y esto es lo que pasa al final. Y el podcast, han intentado manchar al podcast, les han tirado hate que no vea, y resulta que lo único que han hecho es su puñetero trabajo. No, pero es que Ruth le pidió que quitaran eso. Yo sinceramente, señores, si me paso 10 horas editando un podcast, ya yo no quito nada. Porque has tenido tiempo para pedírmelo. En el momento que lo estábamos grabando también has tenido tiempo para decir, por aquí no quiero ir. Pero igualmente, si de verdad a ti eso te recancomía por dentro el haberlo contado, tú dices en ese momento que terminas el podcast, mira, no debería de haber contado esto, por favor no lo emitas. Pero la parte más censurable, por así decirlo, porque tampoco tal, fue la que se grabó en su propia casa, estando a gusto, tumbados en el sofá, tal, de chill, muy guay. Y luego han empezado a hablar aquí con una facilidad de sustancias, de no sé qué, de no sé cuánto, y esperan que la gente no se lleve las manos a la cabeza. Pues al final creo que la responsabilidad de nuestras palabras empieza en nuestra propia puñetera boca, y los que están haciendo un podcast, la única responsabilidad que tienen es
aprender a que no todo vale por tener muchas visitas y no invitar a cualquier persona solamente porque les eleve ahora mismo las estadísticas mensuales de YouTube, pero que también pueden aprender que el mundo este del famoseo es muy de cabroneo. Y te lo digo yo, que les recuerdo que tenía una entrevista ya confirmada, tuve la charla previa, hicimos la previa por aquí, porque a mí me gusta hablar de tú a tú, decir de lo que vamos a hablar en el podcast, echarnos unas risas para que la persona se relaje, y la tía me dijo que ganas de grabar el podcast, se fue a otro canal de YouTube y me dejó con la entrevista colgada. Porque la otra persona tenía más suscriptores que yo. Eso es una cerdada y eso no se hace. Y esa falta de profesionalidad que tiene la gente, la sufrimos los que estamos a este lado de la mesa. El podcaster, en este caso, el entrevistador en el mío. Y eso nadie tampoco lo valora. Y nadie dice que feo que alguien juegue con el trabajo de la gente. Y eso es lo que me pasa con esta historia. Que entiendo que les dé pena a Ruth, que entiendo que les dé pena sus circunstancias, que les dé pena porque la ven frágil y vulnerable, pero no se te olvide que al final ella sabe perfectamente lo que está haciendo y que alrededor de todo esto está el trabajo de muchísimas personas, en este caso de Indómitos TV, donde también tienen un proyecto con una ilusión de poder avanzar en esto de los podcasts y vivir de ello, porque es lícito querer tener una afición que al final el día de mañana se convierta en tu modo de vida. En eso consiste este canal.